Gloria al Señor Jesús. Platicamos en el estudio acerca de la verdad de un pasaje en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, según San Mateo. Vamos a verlo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, con la virtud de la brevedad. Y platicamos acerca de la transfiguración. Dice en Mateo capítulo 17: después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Gloria al Señor. Y estando ahí en el monte alto, dice, se transfiguró. Aleluya. Y se transfiguró. Estando él, hermano, se transfigura. O sea, su figura se hace otra delante de ellos. ¿Y cómo se transfiguró? Bueno, su rostro resplandeció como el sol, dice. Aleluya. Y sus vestidos fueron blancos como la luz, dice. Así como la pura luz, así eran los vestidos. Dice, y he aquí, le aparecieron Moisés. ¿Qué representa Moisés? La ley. La ley. Dice la Escritura, decía el Señor Jesús, Moisés tiene quien le lea. Decía en el libro de los Hechos, decían los siervos de Dios, Moisés tiene quien lo lea. Cada sábado en las sinagogas, decían los siervos de Dios, hermanos, Jesucristo a través de ellos, Moisés tiene quien lo lea cada sábado. Dice en el libro de los Hechos capítulo 15, ¿qué vamos a decirle a los gentiles? No inquietarlos, a los gentiles que se conviertan a Dios, sino solo que se guarden de 4 cosas. Solamente pasaron, hermanos, dice, de la ley a la gracia, en Hechos 15, en cuanto a estos mandamientos. Aleluya. Y dice, de las contaminaciones de los ídolos, Hechos 15, 20, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque, dice 21, ¿porque quién? Moisés. Fíjate, Hechos 15, 21, léalo. Amén. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. ¿Cómo así dice? Moisés tiene quien le predique. Claro, ellos no predicaban a Moisés, sino Moisés es la ley. Porque la ley es la ley de Moisés, que es la misma ley de Dios, de Jehová. Nos hemos dado los textos. Y es la misma ley dada por los ángeles, la misma ley de Israel. De Jehová, porque es el autor. De Moisés, porque es el mediador. De Israel, porque es el receptor. De los ángeles, porque por mano de ellos la dio Dios. Pero dice Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique. ¿A dónde? En las sinagogas, el sitio de reunión de los sábados. ¿Dónde es? ¿Qué cosa? ¿Cómo leían a Moisés? La ley. ¿Cada qué? Cada sábado. Entonces aparecen, dice ¿quién? Hechos 17:3. ¿Aparecieron quién? Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés? La ley. La ley. Y aparece Elías. ¿Quién era Elías? Profeta. Un profeta. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Era el profeta de fuego. De hecho, es el único, hermano, de los profetas que fue llevado. No ascendió. El único que ha ascendido al cielo es el Hijo de Dios. Pero él fue llevado al cielo en un torbellino. Y dice, y hablando con él, y respondiendo Pedro, hermano, un momento de tanta bendición, Señor, bien es que nos quedemos aquí si quieres. Hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías. ¿Cuántos eran? 3 pabellones. ¿Y por qué nada más quiere estar él en 3 pabellones? ¿En cuál se va a acomodar Pedro? Él tenía la esperanza de acomodarse en el del Señor, porque Pedro estaba claro que él era del Señor. Por eso le decía Señor. Señor significa amo, dueño, jefe. Y dice, hagamos 3 pabellones. Y estando aún él hablando, Pedro, dice, aquí una nube de luz que los cubrió. Y dice, una nube de luz, algo abstracto, etéreo, intangible, espíritu. Es el Padre, hermano, es Dios el Padre. Y aquí una voz de la nube que dijo, ¿este es qué cosa? Entonces ¿quién está hablando? Dios. Dice, ¿este es mi Hijo. Entonces ¿quién está hablando? Dice, ¿este es mi Hijo. Entonces ¿quién está hablando? Dice, este es mi Hijo. Entonces ¿quién está hablando qué es? El Padre. El Padre eterno. Este es mi Hijo, porque procede de Él, salió de Él, fluye de Él, emana de Él, es la imagen de Él, en el cual tomo contentamiento. A Él Hoy. Pero analiza y piensa. Estaba Moisés. ¿Qué es Moisés? La ley. Estaba Elías. ¿Qué es Elías? Los profetas. Pero el Padre dice, ¿a quién oigan? Al Hijo. Aleluya. No sé si me doy a entender, hermanos. Qué bonito es aferrarnos a Jesucristo. Porque Él es la verdad que da salvación.
que da vida eterna, liberación. Yo tomé esos apuntes en el día de hoy, oyendo las platiquitas que he dado acerca de la verdad, y dije, yo lo mencioné, pero no di el texto para que las almas se edifiquen. Tomé algunos apuntitos, hermanos, de lo que oí ahí de mi grabación anterior, y dije, voy a dar los textos para que no queden estas cosas como, ¿dónde están y cómo lo encuentro? Entonces dice, y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros, hermano, así sobre el rostro, a tierra. Estaba hablando el mismo Dios. Y dice, temieron en gran manera. Y entonces Jesús llegando los tocó. Qué lindo es el Señor. Es todo amor, hermano. Los tocó, levantó. No temáis, le dice Mateo 17:7. Y alzando ellos, ahora sí, hermano, están ellos asustados. Llega el Señor Jesús, los toca, levantados, no temáis. Y ellos, dice, levantan su mirada y a nadie vieron. ¿Quién no estaba allá? La ley. ¿Y quién más? O sea, ya no estaban ni Moisés ni Elías, la ley y los profetas, y la nube de luz, el Padre. A nadie vieron, sino solo a Jesús. Aleluya. Y nosotros no somos Jesús solos, ni solo Jesús, porque Él no lo ha dejado nunca solo el Padre. Pero ¿por qué vieron solo Jesús? Porque la ley está cumplida en Jesús. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. El único que la cumplió. El único, no hay otro que la haya cumplido. Amén. Dice, el todo de la ley y los profetas es amar a Dios. ¿Hay alguien que ame más a Dios que el Hijo, hermano? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo hasta mi vida. Él lo hizo, hermano. Y amar a su prójimo. Dio la vida por nosotros. Cumplió los profetas. ¿Y el Padre por qué no estaba? Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo está cumplida la ley, los profetas, y el mismo Dios está en él. ¡Aleluya! Así dice Colosenses 1, dice, por eso solo estaba Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos es a Jesús. ¿Cuánto le aceptamos, hermano? A dos manos de lleno. También mencioné en mi estudio anterior y dije, hablando acerca de que toda la palabra de Dios, ¿de que toda qué? Toda la palabra de Dios a lo largo del tiempo, la palabra que dio en el Edén, la palabra que dio a Noé, la palabra que dio en la ley, la palabra en los salmos de los profetas, toda ella aplicándola a la gracia, conforme a la regla doctrinal de la gracia, otra vez, conforme a la doctrina, al marco de la doctrina de la gracia y la verdad, toda la palabra nos da enseñanza, ¿sí o no? Y yo te ponía el ejemplo, por ejemplo, esa palabra no comerás del huerto, del árbol que está en medio del huerto, no comerás. Yo le decía, pues nosotros no estamos en ningún huerto de Edén, ni tenemos ese árbol, pero hay enseñanza para nosotros. Por supuesto que a Dios hay que obedecerle. Claro, y que desobedecerle tiene horribles consecuencias, ¿de acuerdo? Y les explicaba yo, hoy ese huerto, ¿qué representa? Y yo dije, ¿qué representa? La iglesia. Cualquiera puede oír eso por primera vez, y yo eso nunca lo he oído en una predicación, yo al menos. Que alguien diga eso, que la iglesia puede ser como el huerto, y yo te lo voy a probar con la Biblia. Génesis 2:8 dice, plantó Jehová Dios un huerto en Edén, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde saco yo que la iglesia es como un huerto? Lo dice la Biblia. ¿Dónde? Hay un libro poético y profético, se llama El Cantar de los Cantares de Salomón. Yo recomiendo a las parejas leerlos en pareja, porque si bien el amado ahí representa a Cristo y la amada representa a la iglesia, pero es que el matrimonio es tipo de Cristo en la iglesia. Y ahí cuando le habla a la amada, entre algunas de las cosas que le dice, ahí le dice que la amada es como un huerto, porque la iglesia sí es cerrada del mal. Y yo decía, ¿y qué está prohibido en la iglesia hacer? Pecar. Pero dice que el árbol estaba dentro, sí, es que la iglesia somos nosotros, tú y yo, componemos la iglesia, formamos la iglesia. ¿Y el pecado dónde está? ¿Dónde está el pecado? En la carne. En nosotros, en la carne. Pero no debemos obedecer a la carne en sus deseos. Dice, no hagáis caso a la carne en sus deseos. Pero el pecado está ahí. Así como el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal estaba dentro del huerto. ¿Y de dónde saco que la iglesia es huerto? La amada. Lo dice Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía. ¿Y cómo se llama la iglesia? Esposa del Cordero. ¡Aleluya! Dice fuente cerrada, y es fuente de aguas vivas. Dice fuente sellada. ¡Aleluya! Gloria al Señor. No se mezcla esta agua con religiones falsas y enseñanza de error. Hermanos,
el tercer punto de 4, ya hermanos, para terminar esta ampliación que quería hacer del estudio de la verdad, mencioné que el Señor Jesús sanó a uno en sábado, no di la cita, y en sábado lo mandó a trabajar. Yo dije, y cualquiera lo mandó a trabajar, fíjate, está poniéndole, te voy a probar eso. San Juan capítulo 5 dice: después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Y en estos portales yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua, dice, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí, dice, un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Y como lo vio Jesús echado, entendió que ya hacía mucho tiempo. Analiza y piensa esa palabra. Cuando lo ve, ¿cómo? Cuando lo qué? Lo ve Jesús, dice, como lo vio a echado, cuando lo ve, lo mira, su entorno, su lugar, entendió. Analiza y piensa. Lo ve y se da cuenta, el tipo tiene tiempo aquí. Analiza y piensa. Lo dice literal, no estoy poniendo ni quitando. El 6. Como Jesús vio a echado y entendió que ya había mucho tiempo. O sea, lo ve y entiende. No tiene tiempo aquí. ¿Qué crees que vio? ¿Qué va acumulando la persona? Por ejemplo, un indigente cuando está tirado en un lado. Suciedad. Cachivaches, cosas, una vasijita para orinar, otra para tomar agua, no sé, para comer, una frazada, alguna lata vieja. Sí, hermanos, dice literal, lo vio y entendió, tiene tiempo aquí. La media casa seguro ahí, hermanos. Y le dice, oye, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, lo vi en Cristo. Él pensaba, quizá me va a meter al agua. Jesús no ocupa de agüitas. Levántate. Él sana como Él quiere. Amén. Si quiere, usa agüita. Si quiere, usa tierra. Si quiere, y si quiere, no usa nada. ¿Cuántos no hemos dado cuenta de eso? El Señor ha permitido que una medicina te sirva, que una curación, que y a veces sin nada te ha sanado. ¿Cuántos alaban su nombre? Levántate, le dice. Pero ahora le da una orden. Toma tu lecho. Haz la cama. Recoge tus cachureos, decimos en Chile. Recoge esa frase así. Al Señor no le gusta el desorden, mire. Al Señor no le gusta el desorden, gracias al Señor. Uno se levanta, tiende su cama, gracias al Señor Jesús. Al Señor le gusta el orden, dice, toma tu lecho y ándale. Y luego aquel hombre fue sano, ¿y qué pasó? Tomó su lecho. Y está él en el asunto, hermano, recogiendo, acomodando, hermano. ¿No crees que haría ruido? Plan. Dice, porque llamó la atención. ¿Por qué digo esto? Porque llamó la atención. Dice, fue sano y tomó su lecho, íbase. Y era sábado. Y era sábado, hermano, Shabbat, aquel día. Y los judíos decían aquel que había sido sanado, sábado es. ¿No te es lícito qué cosa? Llevar tu lecho. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Claro, donde está haciendo la mega bulla, metiendo boche, recogiendo los cachureos, doblando las cosas. ¿Dónde la viste? ¿Es sábado? Dice, sábado es. Es sábado. No te es lícito, no debes. Y él dice, el que me sanó. Me encanta leer ese pasaje. El que, como que ustedes, con su poco de formalidad de leer que el sábado, me tienen aquí 38 años tirado. Vino y me sanó. ¿Cómo no le obedezco? Analiza, ¿cómo no? Porque esa es la respuesta que no le dice más nada. No le dice más nada, dice, el que me sanó. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no diezmamos? Porque el Señor Jesús no lo... Porque el que me sanó no me ha dicho que diezmo. Amén. Pero si ofrendamos, porque el que me sanó dice tanto. Lucas 6:38 dice tanto y se os dará. ¿Por qué no danzamos? Porque el que me sanó no me ha dicho que dance, pero sí cantaba, y pues sí cantamos nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué no? Pues todo lo que hacemos, todo lo hacemos en el orden del que nos manda, Jesucristo. Amén. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho, y me puso a trabajar y anda. Preguntaron entonces, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
Y el que había sido sanador no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado ya de la gente que estaba en el lugar haciendo su obra, hermano. Y después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí has sido sanado, no peques más. Dios nos ayude, porque no te venga. Dios nos guarde, hermano, Dios nos ayude. Páranos, Señor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que Yahushua, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo obro también, yo trabajo. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre. Esa era la obra de Dios. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ahí está, hermano, esta iglesia honra al Hijo, porque honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen, hermanos, en el Señor Jesús y en su palabra que le ha dado el Padre? A través de él hemos recibido la palabra de Dios. No vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Eso somos nosotros. Último punto, hermanos. Yo dije, diezmo nunca fue dinero. Rápidamente quiero que veamos, hermanos, por ejemplo, Hebreos 4, versículo 4 nos dice que el diezmo, que fue una sola vez en la vida, según lo que registra la Biblia, que dio a Abraham, no fue de su dinero, sino que fue del botín de la guerra. Dice Hebreos 7:4, dio los diezmos de los despojos a Melquisedec. Es decir, ni era su plata, sino que era el botín de la guerra que recuperó de Lot y de aquellos otros reyes, y lo dio a Melquisedec. Eso se puede corroborar en el libro de Génesis, capítulo 14. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Bueno, todo el capítulo os recomiendo que lo leáis. Estoy dando los textos. Luego, el otro diezmo, que fue el que dio Jacob, dice: de todo lo que me dieres. No habló de plata. Génesis capítulo 28, versículo 22, de todo lo que me dieres, dijo Jacob, el diezmo lo apartaré. ¿Y qué fue lo que le dio ahí en la casa de su tío Labán? Ovejas, corderos. De eso iba a dar él el 10%. Y acá a los levitas, dice Malaquías, gloria al Señor Jesús, el Cristo, capítulo 3, el versículo que usan algunos para hurtar el diezmo y estafar, dice literal: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, no la iglesia, ¿qué nación? Malaquías 1:1 dice: carga la palabra de Jehová contra Israel, la nación de Israel, me habéis robado. Y dice el 10: traed los diezmos. Los diezmos, no dice el diezmo, o sea, como que fuera plata. No, dice traer los diezmos al alfolí. Y haya, ¿qué cosa dice? Entonces no era plata. Dice: haya alimento en mi casa. Alfolí era un granero. Estamos leyendo Malaquías 3, 8 en adelante, dando los textos comprobando que nunca fue dinero. Alfolí no es una bolsita para echar plata. Alfolí es un granero, un almacén de trigo. Incluso en Deuteronomio capítulo 14 nos establece que si el camino era muy largo, versículo 24, para llevar los diezmos, para llevar un poco de cosas, entonces tenían que vender las cosas, dice el versículo 25, y cuando llegaban al lugar, volvían y compraban, darán el dinero por todo lo que decían de todas las vacas, ovejas y vino y sidra, dice, y comerán allí. Es decir, el diezmo era para que comiera la misma familia, dice, te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita. Y vimos también que había que darle al extranjero, versículo 29, al huérfano, mire para qué eran los diezmos, y la viuda, a los sacerdotes. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, estoy dando los textos confirmando por qué el diezmo nunca fue dinero, para la honra y la gloria del Señor.
Que el Señor Jesús les bendiga y que el Señor nos guarde en su santo y en su bendito amor. Oremos. Bendito Padre Celestial.